Así que Dios te bendiga abundantemente. Te saluda el pastor Javier Asfura de la Iglesia de Dios Edificando Nuestra Casa, y vamos a hablar toda esta semana de la madre responsable, una maternidad responsable. ¿Qué tiene que hacer una mujer conforme a la palabra de Dios para agradar al Señor? ¿Qué es lo que dice la Biblia del comportamiento de ellas como esposa, como madres y como hijas? Porque estas son facetas que representamos. Cuando usted me mira, usted mira al pastor Javier, pero déjeme decirle que también soy el esposo de mi amada Carla y soy el papá de mis 3 hijos varones. No solo eso, también trabajo para una empresa y tengo amos terrenales de los cuales también tengo que honrar y agradar. Eso es lo que me dice la Biblia. Por lo tanto, yo tengo diferentes facetas en mi vida, pero la palabra integridad los incluye a todos ellos. Yo no solo voy a ser santo en la iglesia, yo tengo que ser santo también, hermano, en la canchita de fútbol, tengo que ser santo en el colegio, en la universidad, en mi trabajo, en el mercado, donde quiera que me encuentre. La santidad de Dios va conmigo, es un estilo de vida, no es algo solo para ponerse los fines de semana en la iglesia. Amén. Es por eso que Pablo recomienda a los efesios que nos pongamos toda la armadura de Dios todos los días. No solo el domingo que vamos a la iglesia, no solo el sticker de mi carro que dice que soy cristiano, o el tono de llamadas es una canción cristiana. No, el ser cristiano va más allá de todas esas cosas externas. Es amar a Dios por sobre todas las cosas, ser fieles y firmes en todo lugar y todo tiempo. Estamos hablando de la responsabilidad que tenemos como padres y madres, la influencia que vamos a tener sobre nuestros hijos. Las mujeres son mamás, son esposas, son hijas, son empresarias, emprendedoras, en fin, tienen diferentes facetas, pero en cada una de ellas tienen que reflejar a Cristo como su Señor y su Salvador. Amén. Yo quiero que me acompañes, por favor, a la carta a los Efesios capítulo 5, verso 21, por favor. Vamos a leer en Reina Valera para mejor comprensión. Y dice Efesios capítulo 5, verso 21, hablando de una maternidad responsable, el papel de una mujer como esposa, como hija y en las diferentes áreas. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse el uno al otro en el temor a Dios. La palabra someterse significa que reconozco la autoridad que tiene alguien sobre mi vida. Yo tengo un pastor sobre el cual ese pastor, él es la autoridad delegada de Dios para mi vida. Debajo de mí hay otras familias porque yo soy su pastor. Y cuando nos dice someternos los unos a los otros, significa, hermanos, tengamos en alta estima, reconozcamos la autoridad de algunos hermanos entre nosotros, el liderazgo que ellos ejercen, hermanos. Y no solo eso, someterme significa que lo que esa persona me dice, yo lo acepto porque es mi líder y es el que dirige mi vida. En el carro de mi papá hace algunos años, yo estaba pequeño, papá había puesto un sticker que decía: Jesucristo es mi líder porque Él sí cumple sus promesas. Y yo lo leí durante toda mi vida, no lo entendía, por supuesto, es más, no sabía quién era Cristo. Fue a la edad de 16 años, hermano, que le entrego mi vida a Cristo por primera vez y me rindo a sus pies. Fue ahí cuando fui confrontado con mi naturaleza y de verdad le recibí como el Señor de mi vida. Pero estamos hablando, hermanos, aquí, someterme a la autoridad delegada. No discute una orden, simple y sencillamente la hace en el temor de Dios. Amén. ¿Está entendiendo? Así que en el temor de Dios significa en la obediencia a la palabra de Dios. Por ejemplo, tú tienes que sujetarte a tu jefe en el temor de Jehová. Pero si tu jefe te dijera: mire, hoy vamos a llevar esta mercadería, pero dentro de esa mercadería van unos paquetes, hay algo especial, por favor también se los entrega. No pregunte qué es, pero quiero que los entregue. Y si usted sospecha que es algo ilícito y usted sospecha que es algo que le va a poder perjudicar a usted y a otras personas, usted está en todo el derecho de decirle: lo siento mucho,
Usted es mi jefe, usted me paga, yo soy su empleado, sí, pero no estoy sujeto a esas cosas que usted me está pidiendo. No sé cuántos están de acuerdo conmigo. Es como que yo le diga a mi hijo, es mi hijo me debe respeto, me debe honra y me debe obediencia. Y yo le diga a mi hijo, vaya por favor y vaya a robar, porque ahorita no hay dinero en la casa. Eso se sale de la perfecta voluntad de Dios. Mi hijo no tiene que someterse a papá, porque está fuera del temor de Dios. Así que cuando yo me someto en el temor de Dios a alguien, es que primero la Biblia es la que me va a decir qué tengo que hacer. Y esa persona va a decir, mira, amado hermano, necesito que usted vaya y le pida perdón. ¿Qué dice la Biblia? Que perdonemos. Está bien, pastor, yo voy a ir y le voy a pedir perdón a esa persona. Pero si ese pastor me dijera a mí, no, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto, y eso no está en la palabra de Dios, y eso se sale del parámetro del temor de Jehová, no estoy obligado a hacerlo, ni de someterme. Amén. Quiero empezar con eso, porque a la mujer se le puede pedir algo que está en contra de la voluntad de Dios, que está en contra de los planes de Dios y está en contra de la obediencia a la palabra. Por lo tanto, no está obligada a hacerla. Recordemos que nos sometemos primero a la autoridad de Cristo como Señor y Redentor, y después de Cristo vienen las demás autoridades. Todo aquello que confronte o que lleve la contraria a la ley de Dios, no estoy obligado a cumplirlo ni a obedecerlo. Amén. ¿Está entendiendo? Sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Lo que no es de Dios, lo siento, eso no viene de Dios, no me voy a someter. Es como que alguien me dijera, vaya, el dueño de la empresa, cada vez que yo entre por esta oficina, todos ustedes se van a inclinar delante de mí y me van a decir, bienvenido jefecito, bendito sea el jefecito. Vaya, es un ejemplo. ¿Podría suceder? Puede ser que tu jefe es un poco narcisista. Puede que tu jefe sea un poco, le gusta la idolatría, ¿verdad? Su propio ego es muy grande. Y si tú eres hijo de Dios, tú no estás obligado a inclinarte delante de Él y darle reverencia como Señor. Al contrario. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No tendrás a dioses ajenos delante de mí. Ni te inclinarás, ni te postrarás, ni las adorarás, dice la Biblia, Éxodo capítulo 20. Por lo tanto, todo aquello que choque con la ley de mi Dios, que vaya en contra de la palabra y no honre el nombre de Cristo, no estoy obligado a someterme a ello. Amén. Y continúa el verso 22, ya una vez que entendemos lo que significa sujetarnos o someternos en el temor de Dios, vamos al verso 22. ¿Qué es lo que le pide el Señor a las mujeres? Madres, esto es para ustedes. ¿Qué le demanda el Señor a ustedes? Las casadas, empieza el apóstol Pablo a los Éfesos, estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Wow. Hace una comparación. Tu obediencia, tu amor y tu sujeción y tu sometimiento a tu marido va a ser en igual manera que tú lo haces con Jesucristo como tu único Dios y tu único Señor. Así como lo oyes. Hace una comparación. Así como tú amas a Cristo, así como tú le honras, así como tú le respetas, queremos que ustedes respeten, amen y se sometan a sus esposos, por favor. Amén. Que no hagan su voluntad, sino que hagan lo que Él les pide. Pónganse de acuerdo. Tienen que hablar mucho, tiene que haber una buenísima comunicación para que estén de acuerdo. Pero no te puedes revelar a la autoridad delegada, porque si te revelas a tu esposo, te revelas a tu marido, te revelas a ese hombre que Dios lo ha dejado por cabeza del hogar, te estás rebelando contra Cristo Jesús, te guste o no te guste. Pastor, es que mi esposo es esto, mi esposo es aquello, mi esposo es esto y lo otro, y viera todo lo que hace, pero sigue siendo tu esposo. Sométase a su marido en el Señor. Aleluya. Verso 23, porque el marido es cabeza de la mujer,
así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador y su Redentor. ¿Qué nos establece el verso 23? Bueno, mira esto, hermanos. Está viendo cuál es la jerarquía espiritual en el matrimonio. El marido es cabeza de su mujer, es cabeza de su esposa. Tienes una autoridad delegada, sométase a la autoridad delegada. Pastor, ¿eso significa que mi esposo todo lo que diga se va a hacer como él diga? No. Si Dios lo ha levantado como cabeza, significa que Él es líder. Y como líder es el primero que tiene que poner el ejemplo a toda su familia. Como líder es el que tiene que velar por todo lo que está sucediendo en su hogar. Tanto lo bueno como lo malo, Él es responsable de lo que sucede en su familia. Eso significa ser líder, ser cabeza de hogar. La responsabilidad más grande cae sobre el ministerio de los hombres, porque ellos van a dar cuenta de la vida de su familia, si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Amén. Así que el Señor le pide a las casadas, estén sujetas a sus propios maridos como lo hacen con el Señor. Amén. En la misma medida como ustedes aman y se sujetan a Cristo, en la misma medida que tienes que hacerlo con tu esposo. La palabra sujeción significa respeto, significa honrar, significa tener en alta estima. No critiques a tu esposo, no lo señales, habla con él. Dile qué cosas son buenas, qué cosas no son malas. Pero no vayas en su contra, ayúdalo a que se levante, porque Dios te llamó a ser ayuda idónea. Amén. Así que tiene que haber un sometimiento a la autoridad delegada. Ciertamente los dos toman decisiones, pero el esposo, después de escuchar la opinión de su esposa, él va a decir, bueno, usted tiene razón, lo vamos a hacer así de esta manera. Pero quien tiene la última palabra, porque es el administrador de la casa, es el esposo. Así que, esposa, no se ofenda si él toma las decisiones que creen son pertinentes después de que usted lo asesoró, después de que usted le dio el consejo, después que esa persona oró por sus esposos y toman esa decisión. Hermanos, lo hecho está. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo Jesús es cabeza de la iglesia. Amén. Nos sujetamos a la obediencia de Cristo Jesús. Nos sujetamos a la obediencia de nuestro Señor y Rey. Nos sometemos a tu gracia y misericordia todos los días de nuestra vida. Porque tú eres nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia. Y tú eres nuestro Señor y nuestro Redentor. Así que, dice el apóstol Pablo, verso 24, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también todas las mujeres casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. El único responsable va a ser papá y mamá de cómo está funcionando su familia. Vuelvo y lo repito, como lo he dicho en programas anteriores, es en el hogar donde se forma o se deforma el carácter de los hijos de Dios. Es allí, hermanos, donde son las verdaderas pruebas. Y podemos decir de qué estamos hechos en los momentos de las grandes pruebas. Estar sujetos a tu autoridad delegada trae bendición y vida eterna. ¿Sabes qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Es que si yo habito en el temor de Dios y me sujeto a la autoridad de Cristo, hermanos, Dios va a bendecir, Dios va a premiar, Dios va a multiplicar, Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios va a hacer cosas extraordinarias en tu vida y en mi vida cuando nos sujetemos a la obediencia de Cristo y vivamos humildemente delante de Él. El Señor hoy nos está llamando a tener un cambio de actitud, a tener un cambio en la renovación de nuestras mentes, a
poder entender y comprender el propósito de Dios en cada uno de nosotros para hacer su perfecta y bendita voluntad. Así que toda mujer casada debe estar sujeta a sus propios maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador y su Redentor. Amén. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Amén, aleluya. Así como lo oyes. Si la iglesia se somete a Cristo, se rinde ante su majestad y le reconoce como Rey de Reyes y Señor de Señores, yo espero que usted esté haciendo su parte para cumplir con ese propósito sobre la vida de cada uno de nosotros, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Así que son pocas cosas, estimadas madres, esposas, hermanas en Cristo, de lo que el Señor demanda para cada uno de ustedes, lo que el Señor demanda para tu vida y para mi vida. Así que mujeres, aprendan a someterse a sus maridos, hagan lo que es justo y correcto delante de Dios. Amén. Porque ellos son la autoridad delegada y son los ministros de Jehová en cada hogar y en cada familia. Así que debemos de hacer su perfecta y bendita voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y verso 24, cerramos con esto y óigalo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Hable con su esposo. Tenga una excelente comunicación, pónganse de acuerdo y hagan las cosas en el temor de Dios, así como lo oyes. Así que yo hoy les ruego encarecidamente que nos volvamos a Cristo, que denunciemos todas estas cosas malas a través de las redes sociales, que nos levantemos como pared amurallada alrededor de nuestras vidas y nuestras familias para hacer la perfecta y bendita voluntad en el nombre de Jesús. Creo que es tiempo que te levantes, iglesia. Creo que es tiempo de que despiertes. Creo que es el tiempo adecuado para ese avivamiento que vendrá en la iglesia en los últimos tiempos, porque acabado este tiempo viene la tribulación sobre esta tierra, cual nunca se ha habido hasta el día de hoy. Amén. Gloria al Señor.